¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Hora PAF. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar presentes en su programa. Muchas gracias a Casia Editores, a su director, por el favor de invitarme y, por supuesto, al maestro Irving por esta amable invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, sin lugar a dudas, es uno de los temas más importantes en la materia fiscal y que ha trascendido a últimas fechas, diríamos a partir de 2014 en adelante, y nos referimos a las presunciones y simulaciones en materia fiscal, uno de los temas que, como todos ustedes saben, pues tiene particular trascendencia en la materia fiscal, más que en otras materias, podríamos decirlo así. Y por otro lado, también es importante recordar que a partir precisamente de 2014, las autoridades fiscales pues han empoderado de alguna manera o han incrementado las facultades de gestión y con ello pues anticipar o adelantar este tipo de requerimientos a los contribuyentes a través de los cuales pues de alguna forma se ahorran el procedimiento de las facultades de comprobación y con ello adelantan plazos, tiempos y procedimientos para acelerar de alguna manera la recaudación cuando los contribuyentes no han cumplido a cabalidad con sus obligaciones fiscales. Y con ello recordaríamos que estas requerimientos se inician con las cartas de invitación aproximadamente como en 2008, 2007, en donde estas cartas de invitación pues eran efectuadas en papel, alrededor de 10,000 cartas de invitación en aquel entonces, y que ahora la autoridad, por supuesto, las lleva a cabo por vía electrónica. Y en este punto también importante, es importante señalar antes de hablar de estos tipos de presunciones de las autoridades fiscales, que particularmente en 2014 nuestro país, México, fue quien tuvo a bien considerar la incorporación o adecuación de una gran parte de este famoso proyecto BEPS de 12 puntos que llevó a cabo pues la OCDE o que propuso la OCDE a sus países miembros o a las jurisdicciones que forman parte de este organismo internacional o supranacional. Y en ese contexto, pues nuestro país fue de los primeros, si no es que de los únicos, que incorporó pues la gran mayoría de esta propuesta que hizo la OCDE, principalmente pues para atender esta lucha frontal en contra de la evasión fiscal, en contra de ese tipo de problema que aqueja pues a todos los países en todas partes del mundo, pero particularmente tomando en consideración pues los distintos escenarios que se habían presentado en Europa, particularmente con las empresas multinacionales. Y el objetivo es precisamente atacar o acabar con esas malas prácticas y con esos estilos o formas o mecanismos legales, entre comillas, que utilizaban muchos contribuyentes para evadir al fisco. Y en ese contexto, pues vemos que en 2014 se incorporan pues gran parte de estas reformas, obviamente en 2020 y 2021 no es la excepción, y con ello vemos que surgen nuevos elementos de presunción de parte de las autoridades fiscales. En ese sentido, pues señalaríamos cuáles son los tipos de presunciones legales. Antes de poder abordar el punto referente a los tipos de presunciones que en materia fiscal existen, podríamos señalar grosso modo cuáles son los tipos de presunciones desde el punto de vista jurídico. Y así podríamos señalar que la clasificación tradicional de las presunciones, pues que establece o que ha establecido tanto la doctrina como la legislación en general en materia de derecho, por supuesto, pues podríamos encontrar que existen dos tipos de presunciones. Las presunciones simples, que se le conoce del hombre, homine o judiciales, y las presunciones de orden legal. En ese contexto entendemos que pues, las presunciones legales pueden ser absoluta, juris et jure, como se le conoce, o presunción juris tantum. Vean cómo pues la ley y la misma doctrina determina y establece los casos específicos en los cuales tanto el juzgador va a poder determinar y considerar un determinado acto con base en los elementos, las pruebas o la información que tiene a su alcance, derivado, por supuesto, de un procedimiento judicial y jurisdiccional, y por otro lado, las presunciones que la ley en lo particular determina o establece en forma cabal, en forma exacta, en forma puntual.
claro que entenderíamos en forma anticipada que la presunción juris tantum es aquella que permite, salvo prueba en contrario, es decir, le permite al particular que éste se defienda y que desvirtúe los hechos que por virtud de ley en primera instancia se presumen pues que se cometió en determinado acto, que se presume determinado hecho. En ese contexto, entonces, pues estamos en presencia de dos tipos de presunciones desde el punto de vista jurídico, las presunciones simples, como ya habíamos dicho, y las presunciones legales. Por lo que obedece entonces a las presunciones simples, o que se le conoce también del hombre o judiciales, pues este tipo de presunción se entiende o se refiere tanto en la doctrina como en la misma regulación al respecto en estos temas, que son aquellas a través de las cuales la autoridad jurisdiccional va a poder deducir a través de los elementos de prueba, de los indicios que tenga a su alcance, como ya lo habíamos comentado, y a través, por supuesto, de los elementos para las reglas de la sana crítica, para determinar sus convicciones respecto del asunto en concreto que está por resolver y que tiene a su cargo como autoridad jurisdiccional para resolver el conflicto, por supuesto, que se le ha encomendado. Y en este entonces, pues no se encuentran específicamente sujetas a un criterio concreto, específico o un criterio legal alguno. Y estas entonces serán aquellas que directamente la autoridad jurisdiccional tenga bien resolver o determinar de acuerdo, insisto, a su criterio y a su conciencia o a sus consideraciones. En este sentido, pues la autoridad jurisdiccional va a ser la que va a determinar la procedencia o no de determinado criterio. Cabe resaltar como una mera referencia que hoy en día está de moda, digamos, desde hace algunos años, el tema de la ponderación de derechos fundamentales, derivado y adoptado de la corriente alemana en nuestro país, en el contexto de que pues, es la autoridad jurisdiccional la que va a resolver concretamente la autoridad federal para efecto de la resolución de conflictos en materia constitucional cuando exista algún tipo de conflicto en materia de derechos humanos. Es decir, la autoridad jurisdiccional, recordaríamos que a nivel federal va a tener entonces estas facultades para ponderar y resolver cuando exista colisión entre derechos fundamentales, es decir, cuando haya un choque entre dos derechos fundamentales, como puede darse el caso en el juicio de amparo, en donde la autoridad jurisdiccional tenga que resolver necesariamente pues este planteamiento cuando exista un choque entre derechos fundamentales, en donde tenga que resolver y tenga que determinar cuál de estos dos derechos fundamentales pues va a ser el que va a ponderar, es decir, el que teóricamente va a estar encima del otro y va a prevalecer sobre ese conflicto para efecto de dar una resolución al respecto. Bueno, ahí tendríamos un ejemplo claro de las presunciones del hombre o las presunciones en donde queda a cargo directamente por parte de la autoridad jurisdiccional, pues aplicar acorde con su criterio, pues la resolución correspondiente con base en los elementos de prueba que tenga. Y ahí, en ese contexto, en ese caso, podríamos hablar de una presunción que queda a cargo entonces de una autoridad para que resuelva conforme a su propio criterio. En este contexto, entonces, pues existirán también estas presunciones legales y en ese sentido, pues las presunciones legales, por otro lado, pues van a ser también las que se establezcan por ley, que refieren a que sean ciertos determinados hechos o determinados actos, y es cuando la ley, por otro lado, establece en forma expresa una consecuencia concreta, una consecuencia específica que determina, que señala un mandato de carácter legislativo y que ordena tener por establecido un hecho siempre que haya sido probado de forma suficiente y con ello, pues determinar los hechos que pueden implicar efectos o consecuencias jurídicas. Y respecto de ellos, por supuesto, no permitiría la ley un tipo de interpretación analógica o parecida o semejante. Es decir, a contrario sensu en este sentido, en este contexto, pues esta forma de interpretar en cuanto a la presunción legal, a diferencia de la anterior, es cuando
ya la ley predetermina o establece en forma anticipada, pues cuál va a ser el efecto que se le va a dar a determinado hecho, a determinado circunstancia, y que pues la ley en forma concreta lo determina. Y aquí entonces podríamos hablar de una presunción que se le conoce como presunción absoluta, jure et jure, y este tipo de presunción absoluta no admite prueba en contrario y se considera juris porque introduce al derecho y de jure porque la ley le da por resuelto ese asunto al cual concurre, al cual se presenta y se funda principalmente en una realidad preconcebida por el legislador. Es decir, el legislador ya le está dando un efecto, una consecuencia jurídica concreta y específica a un determinado acto, a un determinado hecho. Y en ese punto podríamos señalar un ejemplo claro que determina una premisa en el Código Civil Federal que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento si la excepción no se encuentra en forma expresa autorizada por la ley. Es decir, ya se le establece en forma anticipada un efecto jurídico, una consecuencia jurídica predeterminada y una presunción de carácter legal. Y en ese contexto, pues los estudiosos del derecho han resuelto que pues no puede admitirse la existencia de presunciones jure et jure, como hemos señalado, sino que la gran mayoría, si no es que casi todas, son juris tantum. ¿Qué implica esto? Pues que la primera, el jure et jure, pues no implica o no se permite otro tipo de elemento para efecto de desvirtuar esa presunción que emita la autoridad o que emita incluso una autoridad jurisdiccional. En cambio, en la presunción juris tantum es salvo prueba en contrario. Hay que recordar también que existe pues esta posibilidad siempre de que el que afirma está obligado a demostrar. Sin embargo, en la presunción, pues la autoridad afirma y el que demuestra o desvirtúa los hechos, como en el caso de juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario en esa presunción, le corresponderá entonces al particular desvirtuar el dicho de la autoridad, desvirtuar el dicho de la contraparte y acreditar a través de la exhibición de las pruebas pertinentes y viables, pues los elementos de prueba que desvirtúen el dicho de la contraparte. Y con eso entonces vemos que la presunción jure jure pues se refiere en forma absoluta, en donde no queda o no cabe prueba en contrario, y la presunción juris tantum es la que permite o le otorga, como debe de ser, pues ese derecho al particular para que se defienda. Entenderíamos entonces que este derecho juris tantum, esta presunción juris tantum, pues permite entonces que se pueda defender y esto formaría entonces parte, si se trata de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, pues el derecho al debido proceso para que la otra parte pues pueda manifestar lo que a su derecho convenga y exhibir las pruebas pertinentes para desvirtuar el dicho de la autoridad o desvirtuar el dicho de la contraparte. En ese contexto, acorde con este tipo de presunciones, pues la función que tienen pues es de carácter extraprocesal y por supuesto de carácter probatoria y esto implicaría, como lo hemos señalado, cumplir cabalmente con el principio de seguridad jurídica atendiendo a determinados escenarios que puede vincularse a escenarios en materia de seguridad jurídica, de certeza jurídica, a situaciones de carácter social, político, familiar o patrimonial. Ya veremos que en materia civil, bueno, pues también existen una diversidad de presunciones que la ley otorga y así lo establece. Y estas pruebas implican, pues, que serán relevantes para el caso concreto y para efecto, por supuesto, de darle la oportunidad a la otra parte de que se pueda defender y manifestar lo que a su derecho convenga. En este contexto podríamos señalar algunos ejemplos, a guisa de ejemplo nada más, que en donde se encuentran estas situaciones o estos escenarios de presunciones juris tantum. Por ejemplo, la presunción de validez de matrimonio, la presunción de validez derivada de la posesión, cómo se acredita, la presunción de muerte, que es un tema muy delicado en materia civil, incluso la presunción de muerte del cónyuge ausente, pues ese es otro punto importante cuando pues el cónyuge no aparece en un determinado plazo y la otra parte pues puede, la esposa o el esposo puede reclamar ante el juez pues la presunción de muerte de esta persona, la presunción de la buena fe, de entre otros puntos que encontramos en las leyes.
En lo que respecta a la materia fiscal, bueno, pues creo que el catálogo, como ustedes podrán advertir, pues es amplísimo, a través del cual entonces la autoridad, pues la autoridad legislativa en este contexto, se anticipa a resolver o señalar o referir los casos en los cuales se presumen por ciertos determinados actos o determinadas situaciones y en donde específicamente, por supuesto, la carga de la prueba le corresponderá al contribuyente y éste tendrá en tiempo y forma que desvirtuar los dichos de la autoridad y que, ojo, abarca tanto las facultades de gestión como las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Es decir, el tema o la referencia de la presunción que determina anticipadamente una resolución, un criterio, una determinación legal por parte de la autoridad y que se anticipa a señalarlo no la autoridad administrativa, sino la autoridad legislativa, porque se anticipa a resolver anticipadamente, valga la redundancia, en un ordenamiento legal los efectos legales de ese acto o de ese hecho jurídico. Así entonces tenemos una variedad amplísima y hoy por hoy el catálogo cada vez es más amplio por parte de las autoridades fiscales en los escenarios diversos que previenen las leyes fiscales, concretamente el Código Fiscal. Y podríamos dar algunos ejemplos, los cuales pues nos queda muy claro. Antes de señalar, por supuesto, estos artículos que tenemos en pantalla, podríamos indicar que el artículo 68 del Código Fiscal pues puede ser el más emblemático, el más trascendental, el más importante en primera instancia en orden de aparición, en función de que este artículo previene que todos los actos de las autoridades fiscales se presumen de legales salvo prueba en contrario. Es decir, si el particular omite su defensa, si el particular se le barren los plazos o simplemente desconoce ese acto, pues tendrá o surtirá los efectos legales. Se presumen legales esos actos. Por supuesto que aquí tendría que ver las formas a través de las cuales el contribuyente fue debidamente notificado para tales efectos de ese acto, porque de lo contrario, como todos sabemos, en lo que respecta al artículo 68 del Código Fiscal que acabamos de señalar en cuanto a actos o resoluciones, pues el particular, en caso de que no haya sido debidamente notificado, como todos sabemos, pues podría impugnar ese acto fundándose en la fracción segunda del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que previene pues que el particular podría demandar el acto de la autoridad cuando no haya sido debidamente notificado conforme a derecho. Y para ello, por supuesto, recordaríamos que las autoridades fiscales, en lo que respecta al acto administrativo en materia fiscal federal, pues tiene que satisfacer los requisitos del artículo 16 constitucional, artículo 38 del Código Fiscal, que refiere a los actos en materia fiscal y, por supuesto, en tratándose de facultades de comprobación, pues los que establece y refiere el artículo 43 del mismo Código Fiscal. En todo caso, entonces, por más que ese acto de autoridad en materia fiscal no haya cumplido con determinados requisitos, incluso me atreví a señalar esenciales, pero el particular, el contribuyente por X o Y situación no haya impugnado ese acto, se entenderá consentido. Y por más mal hecho que pueda estar ese acto administrativo o que haya omitido los requisitos esenciales y de validez que establecen los artículos que ya habíamos señalado, 38 y 43 del Código Fiscal y el mismo 16 constitucional, ¿qué creen? Pues entenderá válido y se presumirá válido ese acto de la autoridad fiscal. Así entonces, recordaríamos que el Código Fiscal, precisamente ahora sí en orden de aparición de los artículos del Código Fiscal, pues previene una cantidad inmensa de actos de presunciones en donde la autoridad presumirá, como lo hemos señalado, pues determinados actos o previene la determinación anticipada de las consecuencias legales de determinados actos o hechos jurídicos para darle una connotación jurídica o un efecto jurídico determinado. Y en ese sentido, recordaríamos que en fecha 1 de enero de 2020 entra en vigor, como habíamos comentado iniciando esta plática, pues una de las reformas más trascendentales y más importantes en materia fiscal,
¿Por qué la primera vez, aunque no fue el primer intento? Ya en 2006 los legisladores lo habían intentado, perdón, en 2012 lo habían intentado y no se había llevado a cabo, pues la incorporación del famoso tema de razón de negocios, que si nos remitimos, por supuesto, a las determinaciones que dieron el proyecto 12 BEPS de la OCDE, pues vemos que nunca existe una regulación literal de razón de negocios. Le llaman el test de proporción de negocios. ¿De dónde sacó esa traducción el legislador? No tengo una idea, pero intenta o tropicaliza el legislador el tema de razón de negocios en nuestro país e incorpora un procedimiento para poder determinar o validar los actos jurídicos del contribuyente a través de lo que se le conoce como razón de negocios. En otras palabras, la autoridad se anticipa a determinar, a señalar que pues todos los actos jurídicos del contribuyente tienen que tener un beneficio económico. Hasta ahí nos suena razonable y lógico, pero pues después remata en el sentido de que debe de ser razonablemente esperado. Y eso, si ustedes nos preguntan si implica un aspecto de subjetividad, por supuesto que lo es. Y con ello, bueno, no debe de haber un beneficio fiscal mayor que implicará entonces la posibilidad de que la autoridad audite al contribuyente a través de las diversas facultades de comprobación, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, para efecto de revisar exclusivamente el tema de razón de negocios. Es decir, a través de la facultad de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, la autoridad podrá ejercitar esta nueva facultad consistente en validar, en pocas palabras, o no, los actos jurídicos del contribuyente para saber si efectivamente se cumple con todos los requisitos de sustancia económica, sustancia jurídica, y que efectivamente no haya llevado a cabo una serie de actos, artilugios o simulaciones de alguna manera para, pues, tratar de tener un beneficio fiscal mayor. Y en este punto dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver todo lo que acabo de señalar con el tema de la presunción? Pues tiene que ver mucho porque precisamente la autoridad podrá llevar a cabo la presunción de los actos jurídicos y que estos carecen de una razón de negocios. Vean entonces cómo incluso la autoridad fiscal dentro de las mismas facultades de comprobación, concretamente en el tema de razón de negocios, podrá entonces considerar que un acto o determinados actos jurídicos carezcan de razón de negocios. ¿Y esto que va a implicar? Pues que va a descalificar esos actos que haya llevado a cabo, esos contratos, esos actos jurídicos que haya llevado a cabo el contribuyente y los va a reclasificar o recaracterizar, como dice el Código Fiscal. Es decir, va a considerar que ese acto administrativo, perdón, ese acto jurídico, pues no corresponde a lo que haya señalado el mismo contribuyente. ¿Y eso qué implicará? Bueno, pues traerá consecuencias muy delicadas en función de que podrá entonces también presumir que el contribuyente pues llevó a cabo una serie de actos innecesarios o simulaciones y demás. No estamos hablando, por supuesto, de otro escenario que está muy concomitante, muy vinculado a este tema de razón de negocios, pero evidentemente, como lo hemos señalado públicamente en varios foros, pues la reina de las facultades de gestión, sin lugar a duda, es el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Y precisamente también podría ser la reina de las facultades de las presunciones de las autoridades fiscales, porque será entonces cuando la autoridad presuma la simulación de operaciones inexistentes. Vean qué vínculo y qué relación tan estrecha pues tiene todo esto, estos puntos que estamos señalando. A mayor abundamiento en el tema del 5A de razón de negocios, evidentemente pues tiene una relación íntima, directa, con el tema de la materialidad, porque si bien es cierto, fue un concepto pues que se creó y que surgió a partir de 2014, que no es nuevo, por supuesto, para nuestros colegas contadores, pues sí lo fue en el ámbito jurídico, y esto implica que todos los actos que el contribuyente, actos jurídicos que el contribuyente lleve a cabo, pues tendrán que demostrarse y tendrán que acreditarse físicamente, jurídicamente y desde el punto de vista de la sustancia económica. Es decir, tendría que demostrar, tendría que acreditar el contribuyente que toda esa serie de actos jurídicos en la práctica existieron
y tendría que demostrarlo a la autoridad a través de toda esa documentación, información contenida o no en medios electrónicos, pues para, en su caso, desvirtuar tanto el tema de razón de negocios cuando la autoridad considere que no existe razón de negocios, o en su caso, como ya lo señalaremos más adelante, pues en el caso del 69B, cuando la autoridad presuma la inexistencia de operaciones por presumir que se están simulando esa serie de actos, que concretamente, pues en ese tema se refiere a los famosos factureros, como se les ha denominado públicamente, y a los famosos, pues contribuyentes que adquieran o que compren esas facturas falsas. En ese contexto, entonces, pues el artículo 5A previene y establece todo un procedimiento administrativo a través del cual pues la autoridad llevará a cabo a través de las facultades de comprobación pues la verificación exactamente de esos actos jurídicos y que podrá traer consecuencias también de carácter penal. Recordaríamos que el último párrafo precisamente del artículo 5A en su publicación original determinaba y preveía pues que no procederían acciones de carácter penal en contra de los contribuyentes cuando la autoridad ejercitara esa facultad de comprobación para el tema de razón de negocios. Desafortunadamente, pues para el contribuyente, pues la autoridad al siguiente año, es decir, en 2021, entra en vigor las nuevas reformas al Código Fiscal, que yo les llamo las reformas de las reformas, y dentro de estas primeras reformas, quiero decir, de la primera parte del Código Fiscal, pues se encuentra el último párrafo del artículo 5A. ¿Esto qué significa? Pues que la autoridad determinó pues que siempre sí procederán las acciones de carácter penal en materia de razón de negocios. Y aquí podríamos partir entonces de la base, pues del artículo 14 constitucional que previene y establece, pues que las leyes no se les podrá dar efecto retroactivo. Es decir, entenderíamos que el tema de razón de negocios en primera instancia, pues la autoridad podría llevarlo a cabo, ejecutarlo a partir de 2021 en adelante. Pero si partimos de la base entonces de que la autoridad al ejercitar sus facultades de comprobación las puede hacer en forma retroactiva, es decir, por los últimos 5 años, pues vendría la pregunta hasta qué punto la autoridad podría aplicar el tema de las facultades de comprobación en razón de negocios cuando ésta entró en vigor precisamente por los puntos que acabamos de señalar, tanto del último párrafo como de la entrada en vigor del 5A, pues a partir de 2020 y en materia penal de 2021 en adelante. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver cómo la autoridad implementa en la práctica, en la ejecución, esta nueva facultad que por supuesto estaría vinculada a la posible determinación de la comisión presunta de delitos en materia fiscal y que por supuesto está seriamente relacionado y vinculado con el tema de, pues, de la simulación de operaciones, de la materialidad y por supuesto pues de aquellos delitos que la autoridad pueda considerar. Cabe señalar que a pesar de esta reforma del último párrafo del 5A en materia de las determinaciones penales que la autoridad puede encontrar derivadas del 5A, pues no es ninguna novedad recordar que el primer párrafo del artículo 42 ya previene los efectos de las facultades de comprobación, que si bien es cierto son para efecto de que el contribuyente, de que la autoridad revise el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, de que estos se puedan corregir, de que la autoridad le dé vista a otras autoridades, es decir, el SAT le pueda dar vista a otras autoridades, también previene la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda iniciar aquellos procedimientos o carpetas de investigación correspondiente por la presunta comisión de delitos. Entonces, ¿como para qué se reforma el último párrafo si el artículo 42 ya previene que derivado de las facultades de comprobación, pues la autoridad puede ejercitar este tipo de facultades? Pero bueno, era un comentario al margen. También recordaríamos que pues existe la presunción de que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional cuando lo determine así, acorde con el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. También hay una presunción jure et jure de que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas morales fueron presentados por el administrador único, el presidente del Consejo de Administración o la persona, personas cualquiera que sea el nombre con el que se le designe, que tengan conferida la dirección general, gerencia general o administración de la persona moral de que se trate en el momento de que se presentaron los documentos digitales. Aquí encontramos en el 19A un caso, diríamos, atípico,
en donde hay una presunción iure jure, en donde pues no cabe prueba en contrario, es decir, no se le da vista al contribuyente para desvirtuar tal dicho. También el artículo 62 establece que las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente corresponden a operaciones realizadas con este en los casos que previene este artículo. También el artículo 69b, bueno, pues que es todo un tema de presunción de operaciones inexistentes, pues que se refiere a todos los escenarios que pueden darse dentro de este procedimiento porque la autoridad presume que el contribuyente, en el caso del 69, pues incurre en una presunta simulación de operaciones inexistentes, cuando derivada de la información que tenga la autoridad, pues presuma que el contribuyente está llevando a cabo pues la emisión de facturas o de comprobantes fiscales digitales sin contar con el personal, la infraestructura, etcétera, y con ello pues será suficiente para que la autoridad, con base en la información contenida en su propia base de datos, presuma que el contribuyente pues está simulando operaciones. Cabe señalar que, como ustedes bien saben, pues el 69 previene los dos escenarios, tanto de los presuntos EFOS, es decir, de las empresas que facturan operaciones simuladas, como de los que adquieren esas facturas. Cabe señalar también pues, que en primera instancia fue reformada paralelamente la fracción tercera del artículo 113, que ya regula o que empezó a regular por primera vez como delito esta simulación de operaciones inexistentes, para posteriormente la reforma penal fiscal incorporar el 113 bis, que ahora sí, pues no solamente determina como un tipo penal al que venda las facturas, al que las compre, sino también aquellos que utilicen espacio en cualquier tipo de publicidad para anunciar la venta o la adquisición de facturas que sean simuladas o que sean de operaciones inexistentes. Y por si eso fuera poco, también el 113 bis regula por primera vez a los funcionarios públicos que dentro del ejercicio de sus funciones hayan llevado a cabo este tipo de operaciones. Vean entonces cómo esta presunción de operaciones inexistentes se puede traspolar o se puede convertir también en la comisión de un delito. Y esta presunción no solamente queda para efecto de la información que tenga la autoridad en su base de datos, sino también, ojo, sino también va a referir o va a afectar directamente pues a todas aquellas personas que indirectamente hayan tenido conocimiento de estos actos y que le den vista a la autoridad, y es lo que regula también el 69B ter, que es el que regula o el que se refiere a la actuación del tercero colaborador fiscal. Y es así entonces como vemos que el 69B, pues si bien es cierto, se puede iniciar bajo este procedimiento ortodoxo a través del cual la autoridad inicia este procedimiento administrativo a través de la primera publicación y le da 15 días al contribuyente para que se defienda el presunto EFO, y este tiene hasta un plazo de gracia de 5 días para poder ampliar esos 15 días para desvirtuar el dicho de la autoridad, pues también va a regular, en teoría, pues el procedimiento a cargo del EDO, es decir, de la empresa que deduce operaciones simuladas. El único pequeño problema que hemos señalado y que hemos resaltado regularmente es que pues es hasta el octavo párrafo del artículo 69, en donde por primera vez se regula el procedimiento a cargo del EDO. Sin embargo, desafortunadamente, pues la autoridad determina o establece el procedimiento administrativo que se debe de seguir para con los EDOs, pero a través de las reglas de carácter general 1.4 y 1.5. Ahí la pregunta que siempre planteamos es hasta qué punto el contribuyente pues puede, o más bien la autoridad puede fundamentar un procedimiento administrativo fundado en una regla de carácter general, lo cual podríamos anticipar que violenta el principio de supremacía de ley. ¿Por qué? Porque este procedimiento administrativo del EDO pues debería estar contenido en una ley, no en una regla de carácter general. A mayor abundamiento también recordaríamos, por cierto, que en lo que se refiere o en lo tocante al 5A, pues muy probablemente también la autoridad no ha llevado a cabo el ejercicio de esa facultad de comprobación en lo que se refiere al 5A, antes de que se nos olvide, en función de que este mismo artículo previene y establece
que el procedimiento se debería llevar a cabo, sí, conforme a lo que establece ese mismo artículo, a través de las facultades de comprobación que ya señalamos, con las modalidades que establece ese mismo artículo, pero la parte del procedimiento pues lo remite a las reglas de carácter general. Sin embargo, estas aún al día de hoy no se han publicado y ahí tendríamos la misma pregunta. Si las reglas de carácter general van a establecer un procedimiento adicional a lo que refiere al 5A, habría que ver hasta qué punto pues las reglas procedimentales no rebasan lo establecido en el artículo 5A del Código Fiscal. Y por lo que respecta entonces a la presunción de operaciones inexistentes, pues a final del día es un procedimiento muy importante que determina o presume, como ya habíamos señalado, no solamente la presunta inexistencia de operaciones inexistentes, sino también si el contribuyente, en este caso el EFO, está ilocalizable, ya con eso sería suficiente para que la autoridad, acorde con lo que establece el primer párrafo del 69, pues presuma que ese contribuyente ilocalizable es un presunto EFO y con ello tener el fundamento, tener las bases para poder iniciar el procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes. Vean lo delicado entonces en este contexto. Y otro punto también que no hay que pasar por alto. Al día de hoy, como se encuentra regulado el procedimiento para efecto de los EDOS, pues es que una vez que acabó todo el procedimiento para los EFOS, que es a lo que se refiere al 90% del 69B, pues evidentemente, como ustedes ya saben, pues se llevará a cabo la última publicación de carácter definitiva, en donde ya no es una presunción, sino ya es un hecho definitivo de que el contribuyente pues ya se encuentra dentro de la lista negra como ya no un presunto simulador, sino ya como un simulador de operaciones inexistentes. Y por supuesto, en esa lista definitiva, entre comillas, pues tendría derecho el EFO de todavía agotar los medios de defensa, es decir, el juicio de nulidad o recurso de revocación, el juicio de amparo o la revisión ante la Corte. Y ahí la pregunta sería, ¿y dónde queda el EDO? Bueno, pues la ley de una forma muy pragmática determina que el EDO tendrá 30 días para impugnar esa resolución. Si nos preguntan si esa resolución a través de la cual, por supuesto, le causa efectos jurídicos al EDO, es notificada acorde con lo que determina el 134 del Código Fiscal, pues recordaríamos que no. ¿Por qué? Porque el 134, como ustedes recuerdan, previene y establece que las notificaciones de los actos o resoluciones de las autoridades fiscales tienen que notificarse en forma personal o por vía de buzón tributario. Desafortunadamente, pues la resolución definitiva no se le notifica en forma personal al EDO y este tiene que estar o tendría que estar checando el diario oficial de la Federación para efecto o la página del SAT para efecto de checar o verificar si se encuentra en la famosa lista negra. ¿Esto implicaría entonces una violación al principio de debido proceso? Pues yo creo que sí, salvo su mejor opinión, puesto que debería de notificársele dentro del mismo procedimiento administrativo al EDO para efecto de hacer valer lo que a su derecho convenga antes de que existiera una resolución definitiva. Pero bueno, eso era un punto de vista y una consideración al respecto, que cabe señalar que afortunadamente ya existen varias sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que coinciden con ese punto de vista, con esa referencia, con ese comentario, puesto que pues se le debe dar vista al EDO antes de que exista una resolución definitiva, puesto que a final del día también va a ser afectada en su esfera jurídica una vez que exista la resolución definitiva del EDO. Por lo pronto, entonces, la regla 1.4 y 1.5 son las que regulan y establecen el procedimiento que debe seguirse en el caso del EDO cuando exista ya una resolución definitiva y por supuesto, se le tendrá y se le otorga el derecho para efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, exhiba las pruebas pertinentes y desvirtúe el dicho de la autoridad. Además de las afectaciones que indirectamente puede llegar a tener tanto el EFO como el EDO, como lo es, por supuesto, pues el desprestigio dentro de la comunidad, dentro del aspecto comercial de su empresa, que aún saliendo avante y no existiendo una resolución definitiva, considero, pues ya sería muy difícil el que pueda regresar a la misma situación económica anterior al procedimiento administrativo, puesto que a nivel gremial pues va a implicar una afectación, por supuesto, querramos o no, dentro de su prestigio. Hay hay algunos contribuyentes, hay algunas empresas que le refieren a los CEDOS, oye, hasta en tanto, a los CEFOS, hasta en tanto el fisco no emita una resolución en donde señale que tú
ya quedaste libre de culpa, no te voy a pagar. ¿Tiene alguna relación? No. ¿Lo puede demandar por la vía civil? Claro, pero por mientras, pues vean la afectación que puede tener indirectamente este tipo de presunciones. Y hablo no defendiendo, por supuesto, a los delincuentes, no defendiendo a los contribuyentes tramposos, sino al contribuyente de buena fe que por alguna circunstancia pues estuvo en ese escenario. También hay que recordar y hay que señalar que desgraciadamente no existe en nuestra sociedad esa práctica constante de estar checando el diario oficial de la Federación o la página de internet para estar verificando si están dentro de la lista de los EFOS o si estos EFOS tienen algún vínculo con algunos CEDOS que puedan ser sus clientes. Y para esos efectos, pues ya se han emitido o ya existen afortunadamente diversas plataformas dentro de internet a través de las cuales el contribuyente puede verificar en cuestión de segundos si se encuentra su proveedor o si se encuentran dentro de esa lista negra. Y bueno, recordando o siguiendo el tema de las famosas presunciones, podríamos indicar que también en 2014 se crea una presunción muy importante que la autoridad ya había tenido, ya había considerado los elementos y determina en qué casos pueden existir una presunción de pérdidas fiscales, un tema verdaderamente importante que se sigue un procedimiento administrativo y a través de este también la autoridad puede, con base en la información que tenga a la mano, pues considerar la presunción de pérdidas fiscales. Y en esos casos, pues se presumen en el contexto del artículo 52, pues se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes formulados por los contadores públicos en lo que se refiere a los estados financieros. Y por otro lado, por si consideran que también nos faltan más regulaciones que establece el Código Fiscal en materia de presunciones, un punto que no pusimos en el cuadro y que ahorita hacemos la aclaración, pues es cuando la autoridad presume como cierto el domicilio fiscal del contribuyente. Recuerden que para efectos de las facultades de comprobación, pues la autoridad tendría previamente, una vez que ya se dio de alta el contribuyente para efectos del RFC, pues que verificar el domicilio del contribuyente, del particular, y este particular pues tendría que darse de alta para efectos del RFC acorde con lo que determina el Código Fiscal de la Federación y la autoridad entonces tendría que llevar a cabo el procedimiento de verificación del domicilio fiscal. En ese contexto se presumirá cierto una vez que la autoridad fiscal haya verificado ese domicilio. En teoría, aunque no lo refiere el Código Fiscal y a nivel interno la autoridad en teoría lo practica o lleva a cabo esa verificación dentro de un plazo de 5 días después de que el contribuyente se dio de alta en teoría, aun cuando dentro del derecho de petición podría el contribuyente, acorde con lo que determina el 8º constitucional en derecho de petición, solicitarle la verificación del domicilio fiscal. Sin embargo, a pesar de esa presunción de que se presume por cierto el domicilio del contribuyente por parte del SAT cuando el contribuyente ya se haya dado de alta y cuando la autoridad previamente ya haya verificado el domicilio fiscal, excepto en los siguientes casos, cuando la autoridad al verificar la localización del contribuyente del domicilio fiscal advierte que existe otro domicilio diverso al declarado por el contribuyente y que es el que se ubica en los supuestos del artículo 10 del Código Fiscal. Segundo, cuando previa verificación la autoridad advierte que el domicilio declarado no existe. Esto es importantísimo porque recuerden que en materia de ilocalización del contribuyente, además de que la autoridad debe levantar un acta debidamente circunstanciada para tales efectos, implicará o traerá como consecuencia de entre otros tantos, recuerden que es la fracción quinta del 110, pues que ya tipifica este escenario hasta como un delito en materia fiscal, el que el contribuyente se encuentre ilocalizable, pues es importante que para tales efectos considero yo, salvo su mejor opinión, pues que debe de existir todo un protocolo para que el contribuyente sepa cómo atender a las autoridades fiscales cuando se trate de la verificación del domicilio fiscal. Y esto es trascendental porque en caso de que no atiendan debidamente, y lo digo desde una perspectiva muy objetiva, si no atienden debidamente a la autoridad fiscal y no cumplen con los requisitos esenciales, elementales, para demostrar que efectivamente es el domicilio fiscal y cumple con los requisitos del artículo 10, pues la autoridad podrá considerar que está ilocalizable o que ese domicilio no existe en el peor de los casos. Y para ello, pues puede ser que el contribuyente sí se encuentre en ese domicilio,
puede ser que el contribuyente sí trabaje efectivamente en ese lugar, es más que sí se encuentre en ese lugar, pero la forma o las formas a través de las cuales en ese protocolo de actuación pues no cumplan con la forma de atender debidamente a la autoridad, pues podrá implicar efectivamente que la autoridad considera o advierta que ahí no se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente. Y también el último supuesto, pues cuando la autoridad durante la verificación que lleve a cabo, pues certifique que el contribuyente no se localiza en ese domicilio y pues deberá dar entonces el aviso correspondiente. Para tales efectos, como hemos señalado, pues la autoridad debe de levantar un acta correspondiente y en su caso tendría que notificarlo por estrados, como lo previene el artículo 134 del Código Fiscal. Vean cómo entonces también hay una presunta existencia del domicilio fiscal, salvo en los casos que acabamos de señalar. También recordaríamos que dentro de las presunciones, pues se encuentran los artículos 55, 57, 58 y 58A sobre el tema de la determinación presuntiva de la utilidad fiscal de los contribuyentes. Y este es un tema pues muy importante en el cual la autoridad, si se dan estos escenarios o si de alguna manera la autoridad considera que se da este escenario, pues podrá anticiparse a determinar en forma presuntiva la utilidad fiscal del contribuyente y con ello, por supuesto, tener elementos sobrados para poder anticipadamente no solamente cerrar la visita domiciliaria, sino también establecer o determinar un crédito fiscal. El artículo 59 refiere a la presunción de ingresos, el artículo 60 refiere a la presunción de los bienes y los que no fueron registrados o enajenados. El artículo 62 pues habla de que las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente corresponden a operaciones realizadas por ésta. El artículo 63 habla de que las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en comprobantes fiscales digitales por Internet. Esta pues sería una presunción definitiva y con ello pues ya la autoridad considerará que esa información contenida en estos CFDIs pues ya va a ser de carácter definitiva y se presumirá por cierta. Los actos, el artículo 68, como ya lo habíamos señalado y es el que indicamos en primer lugar, es esencial porque aquí la autoridad legislativa se está anticipando a darle esta validez, valga la referencia, de los actos administrativos a cualquier acto que emita la autoridad, hasta en tanto ese acto no se desvirtúe por parte del contribuyente que presuntamente se ve afectado por este acto de autoridad, aun cuando encontremos o señalemos que los actos que beneficien al particular pues no serían impugnables, pues sí los podría impugnar en tanto no le beneficie al 100%. Pero en este contexto, el artículo 68 lo previene el legislador para anticiparse a una respuesta, a una resolución o a un efecto que pueda traer un acto de la autoridad. Recordemos que incluso el mismo silencio de la autoridad se entiende también como una resolución. De ahí entonces que la misma negativa ficta puede traer consecuencias jurídicas para con el contribuyente hasta en tanto éste no lo impugne para efecto de que requiera o solicite por vía de juicio de nulidad pues la respuesta de parte de las autoridades respecto a un determinado acto administrativo. Vean entonces cómo pues el 68 tiene mucha trascendencia y con ello implica que el contribuyente deba de ser debidamente notificado de los actos en el domicilio que haya señalado para tales efectos y que cumpla, por otro lado, la autoridad, pues con todos los requisitos esenciales, constitucionales, que previene, como ya dijimos, el artículo 16 constitucional, el 38 y el 43 del Código Fiscal. Y si aún cumpliendo con esos requisitos el contribuyente no objeta ese acto, esa resolución o no la impugna dentro de los plazos legales a través de los mecanismos como es recurso de revocación, juicio de nulidad o incluso juicio de amparo, pues se entenderán por consentidos. Cabe señalar también que el artículo 17H del Código Fiscal, pues es el que también previene la notificación de las resoluciones por vía de buzón tributario. Y si el contribuyente no abre ese buzón tributario dentro de los 3 días, ojo, ese acto se presume legal. Ese acto, pues ya se entenderá
que fue debidamente notificado. Es decir, si el contribuyente tiene la idea, como desgraciadamente en algunas ocasiones llega a suceder, de que no lo quiero abrir porque no sé qué tal si me está dando una mala noticia o qué tal si la autoridad me está notificando el inicio de una facultad de comprobación de revisión electrónica, mejor no lo abro y ahí lo dejo guardadito, pues al fin que nadie se va a enterar y ahí lo dejo, nunca va a surtir efectos, pues sorpresa, evidentemente el Código Fiscal, pues ya el legislador anticipó ese efecto y ahí va a presumir que también esa notificación se va a entender o se va a presumir como legal. Vean entonces que el catálogo que tenemos de todos estos actos que se van a presumir como legales, pues es amplísimo, es inmenso y pareciera que gran parte también de los actos de la autoridad pues se van a basar también en las presunciones. Y por si eso fuera poco, pues hay que recordar que también se presume cometido el delito de defraudación fiscal en los supuestos que establece el artículo 108 y el 103 pues se presume cometido el delito de contrabando. Vean entonces que para efectos fiscales pues también los delitos se presumen, lo cual por supuesto es muy cuestionable y eso pues sería materia de otra plática. En este contexto entonces pues vemos cómo también el hecho de que no se localice al contribuyente, como ya habíamos dicho, del 27 de una presunción, también puede dar efectos para lo dispuesto por el 110 fracción quinta y dar lugar a otro tipo penal que va a ser la ilocalización del contribuyente. Entonces, vemos que en materia penal o penal fiscal, pues la presunción puede traer este tipo de, la consecuencia de este tipo, que se configuren este tipo de delitos. Y finalmente, recordando lo que habíamos comentado hace rato respecto del 69, pues nada más recordaríamos que el SAT puede iniciar la presunción de operaciones inexistentes o el procedimiento correspondiente, no solamente en el supuesto ortodoxo que refiere el 69, que es el que todos conocemos y en principio nos abocamos a señalar que es el procedimiento normal. Sin embargo, derivado de la lectura del mismo código, pues entendemos que hay varios escenarios que no solamente el código, sino incluso la jurisprudencia determina. ¿Cuáles serán? Pues cuando la autoridad, como ya habíamos dicho, detecte que un contribuyente ha estado emitiendo los comprobantes fiscales digitales sin que cuente con los activos, con el personal, con la infraestructura, con la capacidad material directa o indirecta para prestar esos servicios o producir o comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes. La autoridad, por supuesto, pues va a tener esa información, sus otros datos en los cuales se va a basar, pues para determinar esa presunta simulación de operaciones inexistentes y que, como todos sabemos, pues le va a dar un plazo de 15 días a partir de la publicación en el buzón tributario, diario oficial y página del SAT para que éste manifieste lo que se de hecho convenga y se defienda así por vía electrónica y con ello pues exhiba las pruebas pertinentes. Y si son 2,000 pruebas o 7,000 pruebas que tiene que exhibir, el correo, el buzón tributario tendrá el soporte para pues contener toda esa información. Bueno, pues eso es una respuesta evidente y lógica, pero no necesitamos señalarla. El punto número 2 es que cuando dichos contribuyentes pues se encuentren a vista de la autoridad como no localizados, se va a presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Ya habíamos dicho que el simple hecho de que el contribuyente esté como no localizable es suficiente para iniciar el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Hay que recordar que hay una tesis de jurisprudencia de 2013 que previene que la simple ilocalización del contribuyente no va a poder afectar las consecuencias legales o los efectos legales del comprobante fiscal digital. Es un tema que vale la pena señalar y que lo abordamos en el libro de Defensa Fiscal Estratégica contra presunción de operaciones inexistentes. El tercer punto es, pues como ya lo habíamos dicho, como se le llama entre comillas, una denuncia, es decir, un correo que le pueda enviar a denuncia@sat.gov.mx, un tercero, pues que si bien es cierto, pues es una especie de testigo, pero no testigo protegido, es un tercero, pues que tiene conocimiento de que otra persona está llevando a cabo la compra o la venta de comprobantes fiscales en términos del 69 y a través de esa denuncia entregándole a la autoridad información que ella no tiene, que ella no contiene, es decir, pues no le podría dar declaraciones anuales provisionales complementarias, CFDI, sino otro tipo de información
y con ello, pues, colaborar, entre comillas, con la autoridad fiscal en forma altruista, desinteresada y casi filantrópica, y con ello, pues, la autoridad, si encuentra elementos, podría iniciar el procedimiento del 69B. Esto lo regula, como lo hemos dicho, el 69B ter. Y finalmente, dentro del ejercicio de las facultades de comprobación. ¿Y esto dónde viene? ¿Esto en dónde se inventó? Bueno, pues es el primer punto en donde se juntan por primera vez, aunque usted no lo crea, como dijeran Ripley, pues las facultades de gestión con las facultades de comprobación. Y esto fue derivado de una tesis de jurisprudencia de 2019 emitida por la Suprema Corte de Justicia, en donde da cabida o permite la posibilidad de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pues pueda determinar o señalar una presunta inexistencia de operaciones, pero ojo, no bajo el procedimiento del 69B, sino simplemente para determinar que el contribuyente está simulando operaciones inexistentes, que de ahí puede iniciar el 69B a través de las publicaciones que refiere este artículo, sí, pero por lo pronto la autoridad podrá señalar, determinar, considerar, pues que el contribuyente está simulando operaciones inexistentes y con ello implicar que los comprobantes fiscales digitales pues no tendrán efectos legales y con la respectiva determinación pues del crédito fiscal correspondiente y en consecuencia con los efectos que regula el 17H bis para la restricción temporal de certificados sellos digitales. Vean entonces que pues el caso particular, el híbrido que regula el punto número 4 que estamos señalando, pues es un caso especial en el cual pues la autoridad tiene a bien considerar que se puedan iniciar de alguna manera esas facultades de comprobación y ahí el único punto que pondríamos en tela de juicio pues es hasta qué punto las autoridades fiscales, los auditores, pueden llevar a cabo la valoración de las pruebas aportadas por el contribuyente para desvirtuar precisamente esa presunta simulación que si bien no se lleva a cabo dentro del 69 ni fundamentado en el 69, pues traerá los efectos de este artículo. Una jurisprudencia considero muy desafortunada y que pues puede dejar o deja en estado de indefensión al contribuyente. Y aclaramos, no estamos defendiendo en absoluto a los delincuentes. Y finalmente, nada más recordaríamos que para efectos del 69, pues el Código Fiscal habla de que pues los CEDOS, en términos generales, como lo planteó dentro de la exposición de motivos para la creación del 69 legislador, pues habla de que las empresas que deducen operaciones simuladas pues en principio cumplen con sus obligaciones fiscales, se encuentran localizadas, tienen materialidad visible, tienen documentos falsos para acreditar la materialidad. Desgraciadamente con ello es con lo que tratan de tapar el sol con un dedo para tratar de demostrar con documentos falsos esa presunta materialidad que evidentemente no existe y pues tienen una utilidad marginal, pérdidas fiscales y en la gran mayoría de las ocasiones, como lo advirtió la autoridad, pues no se encuentran, los socios se encuentran dentro de la nómina. Y por lo que se refiere a los EFOS, pues estos, como todos sabemos, pues son, como lo ha dicho el señor procurador, pues son contribuyentes disfrazados delincuentes disfrazados de contribuyentes, no cuentan con activos, no cuentan con personal, no cuentan con infraestructura, generalmente facturan activos virtuales, ¿no? Cuestiones de carácter virtual, su objeto social es amplísimo, pueden vender desde un tractocamión, un tráiler, hasta registrar marcas y vender muebles, cualquier tipo de operación que ustedes se imaginen. Tienen evidentemente altos montos de facturación al inicio, empiezan con 5 millones de venta en un mes, lo cual es un poco absurdo, llega al grado en donde el mismo domicilio fiscal de los CEFOS es el de los CEDOS, después de un tiempo se consideran como no localizables en el domicilio, por supuesto, en 6 meses, en un año desaparecen, comparten el domicilio, como ya habíamos dicho, con otros contribuyentes, a veces con los mismos EDOS, abren cuentas bancarias y estas al poco rato desaparecen, tienen socios sin recursos económicos, a veces los mismos socios en teoría pues no tienen ni idea de cuál es el objeto social de la empresa, puesto que también hay que recordar que pues estas mafias, estas sociedades delincuenciales contratan a gente de muy escasos recursos, les pagan 3 pesos cualquier cosa por ser socios y resulta que la misma persona es una socia en 400 empresas y esta persona pues lo hace nada más por aparecer,
ahora sí que vendió su INE por 300 pesos y pues son las personas que van a pagar los platos rotos. Y finalmente, como llegó a suceder en Veracruz, que ahí hay que reconocer que pues todo el creador de la simulación de operaciones inexistentes en empresas públicas y en la simulación de ese tipo de actos, pues fue el exgobernador de Veracruz, a quien habría que hacerle un monumento por tanta creatividad para pues obtener ese beneficio y cometer esos delitos, el señor Duarte. Y en este contexto, pues los domicilios fiscales de las empresas CEFOS están en zonas generalmente marginales o en domicilios virtuales ficticios. Y finalmente, una variante, así como en el virus, que puede haber en el 69, ya para terminar esta plática con ustedes, pues es la referente a que, si bien es cierto, no lo regula en forma expresa el 69B, pues se ha dado el fenómeno pues de que los delincuentes pues equiparan a trabajadores a los EDOs, simulan que son trabajadores y con ello pues transfieren recursos a la cuenta del EFO primero. Primero le venden los FDIs, después emiten los FDIs, después les envían los FDIs, después paga el valor de los FDIs y transfieren los recursos, pero pues son asimilables a salarios, se les dan sus recibitos y pues con ello ya están llevando a cabo ese tipo de actos que por supuesto también puede dar lugar al lavado de dinero y con ello pues en este caso pues bajo este escenario pues se lleva a cabo una práctica muy común, encontraron ese nicho de mercado entre comillas y también la autoridad está iniciando las carpetas de investigación cuando son equiparables a esta figura que acabamos de señalar, aun cuando expresamente no lo regula el 69, han presentado en forma regular. Y pues finalmente, pues señalaríamos que todo esto ha implicado pues la presunción de operaciones inexistentes. Y con esto pues terminaríamos esta plática. Ojalá haya sido de su agrado. Señalamos algunos aspectos muy generales de las presunciones de actos por parte de la autoridad y algunos ejemplos y algunos casos que regulan en forma expresa las leyes fiscales, concretamente el Código Fiscal. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros. Nos ponemos a las órdenes en nuestra página de internet www.juanraúllopezvilla, en nuestro muro de Facebook, Juan Raúl López Villa o Raúl López. Y por supuesto, bueno, pues ahí los pondremos al tanto de los próximos cursos que vamos a dar en materia de defensa fiscal. Gracias a Casia Editores, gracias al maestro Irving y pues nos veremos por aquí pronto. Cuídense mucho y muchas gracias por el favor de su atención y cuídense mucho, por favor. Gracias.